Hola amigos todoterreno, estamos emocionados porque vamos al segundo episodio de la temporada 7. No sé cómo estamos, hoy tenemos un invitado aquí, Carlitos. Bueno, vamos a presentar primero a nuestro invitado y luego hablamos un poquito de lo que vamos a trabajar hoy. Bienvenido, Johnny. Pixcar. Estábamos Eso. hablando que el tío es el que está haciendo unas películas de Cars y Pixel. Bienvenido, Sí, Johnny. ¿Cómo estás? Gracias por haber atendido a nuestro llamado y poco a poco vamos a ir desarrollando. bueno, primero, muchas gracias. La verdad es que un privilegio, pero una linda oportunidad de poder venir a platicar con ustedes, ¿verdad? De temas muy interesantes. Me gusta mucho el todoterreno. Todoterreno Podcast, Todoterreno. porque somos amigos todoterreno, ¿no? Y así nos hacemos llamar. Entonces ya nos Ujú. comunicamos con ellos diciéndonos, ¿qué tal, amigo todoterreno? Ok. Entonces, bienvenido, pues, amigo todoterreno, a este episodio. Vamos a platicar un tema que ha tenido mucho auge en estos últimos tiempos. Sin embargo, muchos estamos padeciendo ciertas cosas y no sabemos cómo manejarlo. La palabra mágica es salud mental. Ujú. Y muchas veces cuando hablamos de salud mental, o por lo menos cuando yo crecí en mi adolescencia, a mis bellos 54 años, para nosotros salud mental era alguien que estaba loco, alguien Ujú. que no estaba en sus Ujú. cabales y había que llevarlo a un A la centro Zona especial, 18, ahí está el manicomio. Ah, ahí sí. está el Ajá. Ahí manicomio en la somos zona Sí, ahí. 18. claro, claro. Ya. Pero conforme va pasando el tiempo hemos ido a entender que la salud mental pues abarca un bienestar emocional, psicológico, incluso social, ¿verdad? Donde Ujú. va influyendo pues la forma en que manejamos el estrés, cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Ujú. Hablábamos contigo antes de empezar el podcast de que hay temas como traumas, ¿verdad? Cuando uno oye la palabra trauma, entonces ya se dice, bueno, entonces ya está tocado ya para toda la vida, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de ir entendiendo cómo si un trauma nos pudo haber afectado, cómo en el Señor todas las cosas van cambiando y poder Ujú. hacer esa amalgama, porque hablábamos con Johnny hace un rato de que entender que hay una parte emocional, una parte de temperamentos, una parte personalidad, pero hay un tema Espíritu Santo que sobrepasa todo eso, que es lo que fuimos encontrando. Y parte de lo que vamos a ver hoy es la perspectiva de Johnny desde el punto de vista profesional, pero lo más importante sobre el punto de vista personal. Hoy Johnny nos va a contar un poquito de su vida, un poquito de qué es lo que hace, pero cómo el Señor lo fue llevando a un ministerio que atendiera salud mental. Ujú. Johnny, nuevamente, bienvenido. Ah, Cuéntanos, cuando bueno. estabas en el vientre de tu mamá. Ya estaba yo ahí pataleando, no sé. Bueno, sí, soy, ya este año, de hecho, vamos a cumplir los 50 años. Tengo una linda familia. Tengo dos nenas que todavía le digo nenas, pero ya están en la universidad y pues mi hijo de 12 años que vive aún con nosotros. Y digo esto porque en el 2019, nos mudamos de Estados Unidos para vivir aquí en Guatemala, con un llamado de Dios que no lo entendimos al principio, la verdad, pero bueno, Dios es tan lindo. Hoy en día, pues nos dedicamos mucho pues fundamos una organización en Estados Unidos y pues ahora somos los directores y fundadores de esta organización, que está aquí en Guatemala atendiendo esta necesidad, y es una necesidad. La verdad es que al principio, cuando nosotros nos mudamos a Guatemala, no teníamos idea de cómo estaba el clima acerca específicamente del tema de salud mental. Y sí, tienes razón, la verdad es que tenemos muchos conceptos que tal vez no son los que deberíamos de tener, y uno de los conceptos es eso, es de que la gente piensa que pues ya estás loco, ¿verdad? Y tienes que ir a una institución o algo así, que lamentablemente puede llegar a esta situación, que es lo que nosotros tratamos de prever. Tengo, pues ya ahora ya tenemos 7 años de estar aquí en linda Guatemala otra vez y es lindo estar acá, pero siempre con todos sus retos. Dios nos dio la oportunidad, bueno, a mí me dio la oportunidad de abrirme puertas en Estados Unidos y trabajé tiempo completo también en un ministerio, en una iglesia americana, y pues Dios pues me dio la oportunidad de ser uno de los pastores de esta iglesia, con todos sus retos de estar trabajando a tiempo completo también en una organización así. Y bueno, viví en Estados Unidos por 17 años
Y Dios nos llamó de regreso en el 2018. Fue la primera vez que nosotros escuchamos esto. Dios, la verdad es que no fue algo así tan grande, es más como un susurro, ¿verdad? En el que nuestro corazón, mi esposa y yo sentimos que era tiempo de regresar a Guatemala después de 17 años de vivir en Estados Unidos, sin ninguna idea de qué significaba eso en ese momento. Es interesante, ¿verdad? Es como lo platicábamos. La verdad es que es difícil entender a veces a la otra persona cuando uno no ha pasado por esa situación, cualquiera, cualquiera que haya sido la situación. Por ejemplo, alguien que pase por ejemplo, los empresarios, por ejemplo, ustedes viven en unas situaciones bien difíciles, estresantes y cosas, No, pero las aquí en tienen que Guatemala entender, no. ¿va? No, eso es ahí, los gringos. Los empresarios gringos viven estresados. Nosotros realmente Ustedes no, ustedes muy todo bien, relajados. Ayer todo bien. me dice un proveedor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, le dije, el negocio no sé, pero yo bien. Estoy tratando de buscar la paz del Señor, pero Pues bueno, sí, sí. sí, esa Sí, parte es y eso es alegre. lo hacemos, y la verdad es que de eso estamos hablando exactamente. La verdad es que aunque lo decimos, uno sabe cómo está uno con la familia, cómo está uno a veces con los hijos. Mm. em, y más importante todavía es cómo estoy yo. Y la verdad es que nos encanta a veces, o no sé, tal vez lo tenemos muy automático, ¿verdad? Que nos gusta bromear para no realmente entrar en esa atención de lo que realmente estamos viviendo, que a veces sí estamos tristes. No, y fíjate que eso que tú estás Estamos diciendo, el Señor me lo regaló hace bien poquito. Yo digo que unos Ujú. 2 meses, lo más. Porque, pues, los que me conocen desde la infancia, yo sí fui un niño muy inquieto, ¿no? O sea, yo sí molesté mucho en el colegio y todo el tiempo. Y hoy les estaba comentando que hasta mi esposa, pues, a veces me dice, bájale ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, Sigue inquieto. no, y uno dice, qué alegre, de plano que mi infancia fue alegre. Y sí fue alegre, pero también muchas veces buscando tu aprobación hacías las bromas, como tú Ujú. bien lo ya dices, ¿verdad? buscando Entonces, atención, o ya. para que no Ujú, notaran que tú pues eras un niño que creció sin papá y tenía ciertos cucos, entonces la gente decía, pero siempre está alegre y en yep, realidad lo que yep, estás haciendo es huyendo. Y cuando tú decías que lo importante de estar bien, yo lo dividiría en varias cosas. Primero, lo importante es estar bien con Dios, ujú, ¿verdad? Nuestra ujú, relación con Dios. Segundo, cómo está tu relación con mí mismo, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que muchas veces mí mismo nunca platica con uno porque no se aguanta, ¿verdad? Oía un podcast y decía, usted muchas veces no se quiere quedar solo porque no quiere platicar con usted, porque va a encontrar un montón de cosas que no van a ser agradables. Luego, con nuestra esposa, que en realidad hablábamos de que las decisiones más importantes de la vida que tomamos después de recibir al Señor en nuestro corazón es con quién vas a vivir ese resto de ujú. la vida, Ya, ¿verdad? muy Que es nuestra importante, la esposa. verdad, Y sí. luego vendrán los hijos, la familia extendida, los parientes y todo lo demás, ¿verdad? Ujú, Empleados y todo lo que tú quieras. ujú, Pero con este tema de la salud mental, yo creo que vamos creciendo muchas veces, yo les digo cucos, ¿verdad? Con un montón de cucos en la cabeza, ujú, donde no haces un alto y poder decir, realmente yo tengo un problema con eso, con el manejo del dinero, con las adicciones o las respuestas, ¿verdad? Porque hay ciertas ujú, respuestas que me suben de 0 a 100 en 2 segundos, ¿verdad? ujú. Y eso es En parte el del tema. tráfico. El tema del Ah, tráfico. Ahora sí, vemos que cabal. todos los días hay historias de golpeados, de baleados, de Cabal. pateados, ¿verdad? Pero ¿qué los lleva, como hablábamos al principio, qué nos lleva a tener esas reacciones? Entonces, tal vez, Johnny, para ir encontrando el hilo, es de que tú te vas a los estados, haces tu familia, crecen allá, luego entras a un ministerio donde estabas de tiempo completo, consejería, prédicas y esto, pero estando en ese ministerio, estando en santidad con el Señor, tú tienes un colapso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, la verdad es que bien difícil. Mm, Uno crece, sos niño, haces lo que haces, pero la verdad es que uno no sabe cómo todo lo que está alrededor de uno te está influenciando. Tu familia, la cultura, la sociedad donde vives. Acabas de decir esto, eso es algo que Ujú. aquí en Guatemala, tú sabes, a mí sales y ya hay tanto estrés, ¿por qué pasa tantas cosas? Y sí, estaba ya bueno, trabajé en este ministerio por casi 14 años, sí, 14 años.
Sí, y bueno, gracias a Dios, pero fue en el 2019 que estaba en mi habitación, estaba en mi casa y bueno, todo mi psyche, si lo podemos decir, mis pensamientos, incluso mi cuerpo, todo empezó a dar vueltas, a dar una espiral completa. No sabía exactamente qué estaba pasando, me asusté y de hecho llamé a mi esposa, le dije, mira, solo le dije algo no está bien. Eso fue lo único que le pude decir. Mi esposa llama a la ambulancia porque honestamente yo pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Eh, Así se presenta, la verdad, lo que pasó fue un ataque de pánico que estaba sufriendo en ese momento. Me llevan a la ambulancia, me llevan de emergencia al hospital, hacen todos los exámenes y bueno, llegan todos los exámenes y me dicen, mire, usted está bien, físicamente todo está bien, más sano no puede estar usted. Imagínate que alguien te diga eso y estás en un hospital de emergencia y mi mente en ese momento yo decía, pero si yo no me siento bien, no me siento bien para nada. De hecho, en ese momento, la única manera que yo podía estar bien era tomando sedativos bien fuertes para que básicamente me dormía. Yo tomaba ese sedativo y adiós, ¿verdad? Pero fíjate que bien interesante porque cuando tomaba, incluso cuando tomaba eso, mi sistema estaba tan agitado, mi sistema nervioso colapsó totalmente que yo estaba, bueno, la gente decía que yo estaba dormido completamente, pero yo escuchaba todo lo que estaba pasando, aun cuando estaba sedado, completamente. Bien interesante, estaba demasiado, a mí, como les digo, mi sistema nervioso estaba hasta arriba. No podía tener contacto visual o físico. De hecho, tuvimos que poner solo una lamparita y en mi cuarto no podía salir de mi cuarto, me daban ataques de pánico terribles, terror, básicamente, que es, mi esposa no podía salir de la casa, tuvimos que mandar a mis hijos con la casa de la abuela, todo tenía que estar bien abajo, bien calmado, no podía. Pero fíjate que una de las cosas, y eso no te conté, Ujú. mi hija tenía un piano en la casa, un piano normal, pero el piano era demasiado, ¿cómo se dice? Así mucha bulla, muy fuerte Muy el sonido. fuerte. Ajá. Pero yo le había regalado a mi hija un teclado. Y bueno, a nosotros nos encanta la música también. Y trajimos el teclado a la sala que era donde yo podía estar. Y fíjate que eso yo me podía a tocar adoración, música solo a tocar. Y eso me empezaba a por lo menos a ayudar a Puro David, seguir no, no caminando. había arpa, pero había Ya, teclado. era bien interesante, fíjate que sí, especialmente cuando venía el ataque así bien fuerte, y yo me ponía con mis dedos y me ponía a tocar y la música empezaba Qué interesante, fíjate, porque Dios deja eso en la Ujú, Biblia y no la alabanza, la adoración, qué importante es, que no solo es música para tocar, no es solo los sonidos, sino el poder que tiene esto. ujú. Y esto me ayudó. Pero sí, los ataques que estaba teniendo yo eran muy severos. De hecho, me tuvieron que regresar al otro día al hospital porque pensé otra vez que estaba teniendo otro ataque al corazón y la misma historia, ¿verdad? Que todo regresó y todo está bien. Y yo decía, pero yo no me siento bien. Y físicamente, Johnny, sí sentías el dolor en Oh, tu ya, pecho. sí, sí, a mí era una presión bien fuerte en el pecho, mi corazón empezaba a palpitar Taquicardia. bien rápido, la presión Sí. subía, se presenta realmente como un ataque al corazón, ¿no? Y eso empieza todo el ciclo, ¿verdad? Porque piensas que te estás muriendo, piensas en pensamientos que no son reales, pero son muy reales para nosotros. Y sí, a mí me afectó un montón. Eso tardó por como el fin de semana en ese momento. Y eso fue en el 2019. Recuérdense que al principio les dije yo que nosotros en el 2018 eh, fue la primera vez que mi esposa y yo dijimos, es tiempo, bueno, Dios nos dijo, es tiempo de regresar a Guatemala. Y no fue hasta el 2019 que me pasa
me pasa esto. Bueno, pero en esa parte tú nos contabas que alguien oró por ustedes y les empezó a decir que Dios iba a tratar con ciertas cosas con ustedes, que ustedes iban a ver matrimonios, pero les dijo algo que en ese momento no entendieron hasta que estuviste en tu crisis. Sí, eso fue en el 2018. Fuimos a una conferencia y un pastor oró por nosotros. Y él nos dice, miren, yo los veo a ustedes trabajando en el área de matrimonios y no sé Yo qué. los veo tan sanos, dijo. Sí, Mentalmente sanos. yeah. De hecho, lo grabamos, lo tenemos en video, lo grabamos y después él hizo una pausa, así como que paró por Espérenme, dijo. Sí, pero después nos ve a nosotros dos y nos dice, pero miren, yo los veo a ustedes trabajando con un ministerio en el área de salud mental. En el 2018, que en apariencia nosotros nos veíamos bien, ¿ok? Estaba Johnny, estaba en la iglesia, mi esposa también ya empezó a trabajar en la iglesia. Todo en apariencia parecía bien. Y lo interesante es como es eso, ¿verdad? Que Dios, bueno, uno se da cuenta que uno no es indispensable, que Dios nos movíamos en la alabanza y Dios se movía. Y yo lidiando con depresión, con mi esposa igual, y decía, "Ay, por su pueblo, ¿verdad? Dios tiene que atender las necesidades de su pueblo, pero interesante que eso nos pasó en el 2018. Mi esposa es enfermera profesional, y yo la vi a ella, y yo le digo, mira, si algo pasa, de plano que sos vos, le digo, porque yo no tengo nada que ver con... Aquí la que veo que está algo tocadita sos tú, no yo, le dijo. Sí, No, pero fíjate Lo pasó que para otro lado. esto que estás contando nos hizo recordar algo que pasó aquí con nosotros, con Eduardo. Cabalmente estábamos haciendo un podcast de algo de pruebas, de emociones, de cosas así. Y el asunto es que yo expreso y digo, pues en realidad yo muy agradecido porque no, o sea, gracias a Dios mi vida, pues flat, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? No sé si fue a la No semana, ha pasado vamos. nada. No ha pasado Después de nada. lo de mi hijo, nosotros hemos vivido bien. Tengo un joven muy sano, mi No, hijo, entonces yo dije un eso. matrimonio muy tranquilo y gracias a Dios estamos bien. Esas fueron mis palabras. Yo no sé si fue una semana, Eduardo. ¿Cuánto Una fue? semana, Va. cabrón. Viene mi hijo, se para en una pelota jugando fútbol y se cae. Le abren el brazo, le tienen que meter una platina y vamos al hospital y nos pasa todo eso. Y yo le digo, mire, Eduardo, ¿cómo pasó esto? Si nosotros, luego no me recuerdo qué fue otro problema antes de lo de Karen, que hasta que me den luz verde vamos a contar. Entonces, pero vinieron una seguidilla de pruebas. Ujú. Entonces, si no estás aferrado al Señor, yo creo que es un momento donde uno dice, pues entonces, ¿qué está pasando? O Sí, sea, si cabal. estoy sirviendo al Señor, estoy amando, decíamos en broma, ¿verdad? Tenemos todo el checklist de cristianos y, Sí, y- sí. y voy a la iglesia, Sí, ofrendo, ayudo al ajá. prójimo y tienes todo tu checklist, ¿verdad? Ujú. Pero cuando ya el Señor te revela en el corazón que lo que está haciendo es llevándote a otro nivel, Ujú. que el Señor lo que quiere es de que a través de lo que estamos experimentando podamos ser vasos que el Señor use para ayudar a otros matrimonios, a otras personas. Entonces es donde uno logra darle gracias al Señor y entender lo que Pablo decía, que nos sintamos gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas, ¿verdad? Ujú. No porque qué rico estar en pruebas, porque decía un pastor y me encantó, decía, no nos demos rollo, o sea, ay, qué alegre, me robaron todo, ay, qué Claro. alegre, Sí, estamos sí, sí, enfermos, ajá. gloria a Dios. No, Ajá. pero los que amamos al Señor entendemos o vemos lo que viene después de la prueba. Viene ese crecimiento que sabe que no hay nada gratis, que no hay atajos y que si un día nosotros dijimos, quiero servir al Señor, un día nosotros decimos, Señor, úsame, heme aquí estoy, Señor, úsame. Entonces el Señor dice, nice, está bien, nítido. Te voy a ¿Quieres que te usar. use? Pero veo unas cositas ahí que creo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Ujú. Te vamos a cambiar llantas, ya están muy gastaditas, tienes unos rayones y te vas a hacer servicio completo. Y a través de eso espiritual es con lo que nosotros podemos darnos a la gente. Entonces, volviendo, porque ese podcast es tuyo, hoy es tuyo, no es es de que a través de esta crisis que tú dices tan severa que pasaste, empiezas a recibir ayuda. Sí, bueno, gracias a Dios, estábamos todavía viviendo en Estados Unidos cuando esto estaba pasando, fue en el 2019, y Dios nos abrió la puerta para poder tener ayuda profesional. Sí, tuve una situación en la que casi paré en una institución de salud mental, una institución mental. Gracias a Dios, pues ellos detectaron qué fue lo que pasó y pues me dieron el de alta y pude regresar a la casa, pero en el proceso
Gracias a Dios tuvimos la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de que tuviera terapia profesional con psicólogos profesionales. Y bueno, eso fue bien increíble para mí, pero también al mismo tiempo como bien, no sé si se dice humillante tal vez, como humbling, como eh, sí que uno dice, wow, lo que no sabía, porque Dios empezó a alumbrar esta luz en un área que realmente está en tinieblas. Esto de la salud mental es, como dijiste al principio, incluso en algunos lugares un tabú, no tenemos que hablar de esto. am, o psicólogo, psicología, que lo entiendo completamente. Pero sí es un área bien, bien oscura. Y me di cuenta en mis terapias cómo realmente la parte espiritual está muy ligada en todo lo que nosotros hacemos. Y cómo nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón puede a veces abrirse a cosas que tal vez no deberían de abrirse. Pero lo lindo fue que yo sentía que Dios me estaba alumbrando este camino en donde había demasiadas oscuridad. Un camino, por ejemplo, de decepciones a veces que tienes que manejar, de depresión que la gente a veces lidia y no sabe por qué. Como dices, estás orando, mira, tal vez, yo no Sí, sé, claro. ¿verdad? Pero ¿qué crees? Pero le pones aceite en las, pues, haces todo lo que sabes y aún te sientes mal, aún te sientes que no puedes salir este sentimiento de soledad a veces o de tristeza, no poderte levantar de la cama en la mañana para hacer lo que tienes que hacer o experimentar ataques de ansiedad en los que el terror viene y dices, "Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me está pasando?" Y entonces la ayuda profesional, yo empecé a ver esto, como Dios empezó a iluminar estas cosas. Y de hecho, en la Biblia, cuando me doy cuenta, wow, todo está aquí en la Biblia, eso que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que leemos y a Ujú. veces no vemos estábamos hablando de eso, no vemos Cabal. entre líneas qué realmente es lo que está pasando. Una de las cosas que vemos en el versículo, ustedes saben, ¿verdad? Que se estaban discutiendo todos, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a Jesús, bueno, ¿qué les dice él? Amarás al Señor con todo tu corazón. Eso, Con toda tu mente, mente. con todo tu entendimiento, Right. todas tus Y entonces fuerzas. con todas tus Sí, fuerzas. y todas Pero tus fuerzas. y nos pasamos ese con toda tu mente y nos las pasamos Sí. así. Pero ¿por qué toda la mente? Porque nadie se pone a pensar por qué la mente. Ujú. Y yo les aseguro que las batallas más grandes que tenemos a veces están aquí. Sí, nosotros lo hemos dicho en porcentajes, ¿verdad? El 80% de lo que nos preocupamos no pasa. O sea, hay un montón de porcentajes así. Y nosotros estuvimos, hay un podcast anterior de una temporada, no sé si está en la temporada 2 o 3, donde vino Luis Mesa, que es un amigo de nosotros, que él pasó por un proceso también de depresión y ansiedad muy fuerte. Y también tenía estos pensamientos suicidas así, Wow. muy grandes. Y nosotros vimos todo el proceso de él y a raíz de esto nació un devocional en YouVersion Cierto. que es para la ansiedad. Entonces también invitar a quienes aún no han leído el devocional para que lo puedan buscar. Es del devocional de la ansiedad, donde él todo lo llevó hacia el Señor y el Señor lo ayudó a ir saliendo. No les puedo decir, el día de hoy que hablo con él me dice, mira, ya estoy libre de todo. No, me dice, mira, hay días que vuelvo a luchar. Gracias por decir eso, porque sí, Sí, sí pasa. sí. Hay días que vuelvo a luchar, hay días que vienen los pensamientos, pero los llevo al Señor y ha tratado de enfocar ahora le entra mucho la bicicleta y cosas así, ¿verdad? Entonces, también todo eso lo ha ido ayudando a mejorar en este sentido, pero el Señor trabajó con él para que a raíz de eso estuviera este devocional ahí. Wow. Sí. Sí, sí. Hay que decirle a Luis Mesa si le gusta tanto la bicicleta que compre una bicitaxi, algo así, genera y está distrayéndose. Le gusta hacer de montaña. Pero te quería preguntar, porque ya me vienen las dudas. Por ejemplo, pensando, cuando estabas que pasaba el ataque, porque imagino que en el ataque no te ponías a orar o estabas nulo. Pero ¿qué pasaba después cuando toda esta ola del ataque pasaba? ¿Cómo quedaba tu relación con Dios? ¿Te quedabas platicando? ¿Te sentías culpable? ¿Te sentías desprotegido? ¿Que te había olvidado el Señor? ¿Qué era ese sentimiento? Wow.
ahorita que estás platicando, pues me hace recordar mucho de las cosas que pasé en ese momento. Bueno, sí, en el ataque definitivamente la mente no tiene sentido, nada tiene sentido. Y lamentablemente es un dolor muy que no lo puedes ver, no es un dolor físico, es un dolor en el alma, es un dolor en la mente, es un sentimiento bien raro, podría incluso yo decir. Am, Después de que pasaba, y es que mira, yo los tenía, estos ataques los tenía 24/7. Cuando digo 24/7 era que si tenía 5 minutos de no tener nada, yo sentía, incluso mi cuerpo sentía, qué rico, puedo descansar. Pero yo los tenía seguido y los tuve seguido como te dije, todavía tenía que tomar este sedativo porque esta era la única forma de poder, de hecho, solo dormir, porque al momento que yo despertaba, venían otra vez todos esos, no tenían break absoluto. Y es ahí, lamentablemente, en donde llega el extremo de las cosas, porque tú sientes un dolor tan grande y lamentablemente algunas personas, y si lo estás pensando hoy, yo te animo, ¿verdad? De que Dios está contigo primero y que estos pensamientos son reales, ¿verdad? Y digo que la única forma de terminar esto es que me quito la vida. Y eso es el extremo de las cosas, ¿verdad? En donde digo yo, la verdad es que tenemos un enemigo que al final viene a hacer exactamente eso, Sí, ¿verdad? Robar, a matar, matar y destruir. destruirte completamente y bueno, llegar a ese extremo. Pero mira, poco a poco, mientras yo empecé a salir, empecé a ver versos en la Biblia y uno de los muchos, la verdad, pero este es uno de ellos, en el que Dios dice, mira, ¿por qué te afanás por el día de mañana? Mañana ¿Sabes? trae su propio afán, Ujú. ¿verdad? Hoy, dale gracias a Dios en donde estás hoy. Y para mí era así como, wow, 5 minutos y estuve bien. Qué rico. Ujú. Empecé a aprender a amar a Dios en mi presente. Ahí es donde yo estaba. No podía pensar. Hoy, Fíjate que sí, ahorita. fíjate Ujú. que sí, porque si pensaba en el pasado, me entraba terror. Y si pensaba en el futuro, me daba también, no tenía Ujú. control del futuro, venía otra vez el ataque. Solo podía estar haciendo lo que hoy podía. Y eventualmente, de hecho, llegó al punto en el que era un día. Día a la vez. Un Ay, día a qué la vez. rico. Un día. Gracias, Señor, por este día. Y no pensaba más. Gracias por hoy. Nada más. Eso fue casi, bueno, que pasé casi por como 2 meses tal vez. Al final, gracias a Dios, pues ya podía salir, pero mi esposa todavía tenía que manejar. Yo ni podía manejar. Me tuvieron que llevar al consejero. Y eso pasa mucho. Cuando pasan estas situaciones, por eso es importante que nosotros tengamos personas de confianza, digamos, o sí, personas de confianza a tu alrededor, porque tu círculo se vuelve tan pequeño en el que no puedes pensar en el círculo grande, ¿verdad? En toda la iglesia, el ministerio o la organización, no puedes, no se puede. Y lo único que uno tiene es el círculo más pequeño. En mi caso era mi esposa primero, que hablamos acerca de la Ujú. importancia de tener la persona que va a estar con uno. Ujú. Y después la consejera que nosotros encontramos, porque mi esposa de hecho también empezó a lidiar con depresión antes de que me pasara lo que me pasara a mí. Y ese fue, de hecho, fue el principio de nuestro camino en todo esto. Y esta persona era la persona que yo sentía más seguro. Y poco a poquito empecé abriendo otra vez mi círculo de confianza, donde mis hijos ya pudieron regresar, pero aún así es lo que estaban diciendo ustedes, es definitivamente hay un grado, ¿verdad? En el que si ya estás en un grado de ansiedad en 7, no te va a tomar ni un segundo para llegar a 10. Y es lo que mucho nos pasa, lamentablemente, aquí en Ujú. nuestra sociedad, que la mayoría de las personas ya estamos tal vez hasta 9, ¿verdad? Que tal vez no es algo tan grave, pero ya estás tan hasta arriba
Que cualquier cosita va a Cualquier cosita dispararlo. te da te da un enojo. Y cómo termina la crisis, cómo el Señor los manda para acá, porque o sea, si lo ves, podríamos decir que era un momento que estaban pasando difícil, pero de ahí venía otro proceso, ¿verdad? Ya, eso, mira, cuando nosotros, bueno, ya estaba funcionando un poco mejor, ya podía hacer cosas, me encuentro el video de esta persona que oró por nosotros en el 2018. Y yo le veo a mi esposa, estamos en la cama, ya estamos en la cama, la movía, que se asustó porque estaba pensando que tenía otro ataque de pánico. Ay, ¿eh? Sí. regresó a la Y chemaltrufia. y es que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que no solo es uno, sino también la Sí, que no, está, es el que colateral, está el daño es cuidando. colateral, el cuidador se desgasta. Ya, Sí, ya, y sí. eso que ella me dice, ¿qué pasó? Y le digo, mira, le digo yo, y le muestro el video. Y sí, por supuesto, uno como cristiano, pues uno tiene la esperanza de Jesús de que Dios está haciendo algo, pero en ese momento, mi esposa cuando vio, y ella lo cuenta, me dice, mira, la verdad es que cuando yo vi ese video, yo me enfadé, me enojé completamente con Dios, pero al mismo tiempo tenía esa esperanza, porque ella decía, wow, Señor, ah, ¿por qué tuvimos que pasar por este infierno, básicamente? Para que esto nos lleve a donde tú quieres que nosotros hagamos. Imagínate, Ya. señores de allá. Pues por eso, mija. Ya. Por eso tuvo que Ya. pasar por Tenías que haberlo esto. pasado ese Ya, desierto, ya, ese. y en ese momento obviamente no teníamos ninguna garantía de nada, like, no sabíamos, ok, qué significa, si yo ni podía, mira, esto fue en el 2019, nos estamos preparando ahorita para mudarnos a Guatemala, yo ni siquiera puedo salir de mi cuarto, ¿cómo me voy a subir a un avión para irme a Cabo. otro país? Es imposible. ¿Cómo es en la mente de uno, verdad? En la mente de Dios, pues sí, así es. Y de hecho yo le pregunté a Dios, porque una de las cosas que yo le pregunté a Dios cuando estaba pasando, porque mira, vienen momentos de culpa, como lo dijiste, momentos de vergüenza, ah, y sí, de sí, mucha culpa, porque dice uno, ala, y aquí está el ministro de Dios, ¿verdad? Aquí está el que está guiando a los demás, y mira dónde estoy. Y le pregunté a Dios, mira, ¿y cómo será que me vas a poder usar? ¿Cómo me vas a usar así? Y exactamente así como que Dios viéndome, y tu pregunta es, like, y básicamente me estaba diciendo, mira, es que esto es exactamente lo que yo necesito. Que aprendas, Bueno, uno, que aprendas, que y es que vivas. yo uso todo. Ujú. Yo uso lo bueno, pero también uso lo malo que te pasa. Y a nosotros nos gusta, ¿verdad? Lo bueno. Así va. En victoria, el nombre de gloria de Cristo en victoria. Ya. Sí, pero esta es lo que yo te decía, cómo el Señor puede trabajar eso. Y cuando hablabas el tema de la culpa es bien importante, porque yo no sé, amigo todoterreno, cuántas veces has caminado por ese valle de sombra y de muerte que dice el Ujú, Salmo 23, ujú. ¿verdad? Y Cabal. sientes culpa y muchas veces como hablamos, cuando hablamos que, y a veces hay hermanos que por ayudarte, ¿va? Pues tal vez usted abrió puertas, Sí, entraron los sí. demonios. Gracias, sí. Y sí, bueno, puede ser que habrán casos, pues, sí, porque sí. pero luego yo te decía, abrir puertas a qué? A la falta de perdón, que uno no dimensiona lo que una falta de perdón puede haber hecho con una persona, con un ministerio. Ujú. Si hablamos en evangélico, ¿cuántas de nosotros si no le ponemos a nuestro corazón doble tracción, todo terreno, Eso. podcast, sale lastimado por ministerios? Claro. Por líderes que Sí. no te respondieron como querías, organizaciones que nunca se preocuparon de ti cuando tú diste todo, ¿verdad? Pensando uno que tenían obligación de hacerlo y en realidad no tenían No. obligación. Eso Pero es eso clave. cuando Ya. estás sano lo puedes ver así, pero cuando Ajá. estás enfermo no. Ujú. Entonces, toda esa falta de perdón, a veces cosas entre cónyuges que no se arreglan a tiempo, que fueron Ujú. tan pequeñas. Nosotros contábamos Yep. una historia en un retiro. Mira, hay una pareja que tiene un problema muy serio, el equipo orando, la gente ministrando, y estaban los líderes, mi esposa y yo, los cuatro, con esta pareja que tenía problemas. Viene y bueno, entonces nos sentamos los cuatro después de que oramos y un equipo de verdad, 8 parejas orando allá y acá. ¿Cuál es el problema? Y dice él, bueno, hermanos, el problema aquí es que mi esposa
no me respeta y mi esposa no me valora. ¿Y por qué? Porque metí un pantalón de vestir para la cena de gala, porque ella tal vez se avergüenza que yo uso pantalón de lona. Todos, hey, administración. O sea, el problema era que él era fachú y la esposa, para que se viera bonito en la cena de gala del retiro, le puso un pantalón de vestir. Imagínate, Yeah. algo tan Yeah. pequeño y Claro. significante, y no te estoy contando una historia que leí por ahí, no, nosotros la vivimos, nosotros ya listos en administración ahí por el pantalón. Entonces muchas veces creo que son esas puertas que tontamente dejamos abiertas para que el enemigo, yo estoy claro que si tú eres un hijo del Señor no va a entrar ahí, pero la palabra también te habla de acechanzas. Y el enemigo, acechanza, que es un dardo, ping, ping, a la mente, ¿verdad? Ujú. Tu esposa no, tú esto, el otro. Entonces todo eso vas abriendo puertas donde luego pasa la factura, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero sí, bueno, sí. el tiempo corre y no hemos platicado Sí. todavía de que vienen a Guatemala y el Señor les da una papa caliente, una organización, un ministerio. Cuéntanos esa Ya, parte. pues mira, lo que uno no ve al principio, sin ninguna garantía, nos mudamos a Guatemala y pues Dios abrió las puertas para nosotros para fundar Living Gateways en Estados Unidos. Aquí en Guatemala es Living GMG, no puede ser la misma. Y bueno, gracias a Dios, cuando nosotros pasamos por lo que pasamos esa noche con mi esposa, cuando vimos el video, fue la primera vez que los dos así como lo que dijo mi esposa al principio, pero lo segundo fue, wow, tú puedes imaginar, Johnny, cuántos papás, mamás, pastores, líderes como yo están pasando por lo mismo y no saben ni cómo lidiar con esto. No, y lo platicamos, ¿verdad? De que han habido historias que últimamente se han escuchado de pastores que se han suicidado también porque no lograron ni obtener la ayuda o ese era el proceso que Dios tenía. No sabemos, ¿verdad? Por qué pasan esas situaciones, ni estamos para juzgar, pero sí hay situaciones donde todo esto de salud mental nos va orillando a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en tu caso, pues el Señor tenía un propósito bien grande, ¿verdad? Y era de traerte con la organización y nos contabas que hubieron ciertos milagros para que se diera la organización. Ya, de hecho sí, bueno, el abogado que fundó todo fue a través de mi hija, la de en medio. Bien chistoso porque nuestra hija de en medio es like, nosotros nunca sabíamos qué iba a decir. Y siempre decía cosas que nosotros, mija, hombre, no digas. Full sanguínea. Y entonces trae una tarjeta de un abogado. Y nosotros, ¿y ahora qué hiciste? ¿Va? ¿Qué pasó? Y bueno, investigamos y todo, pues mira que este abogado le encanta ayudar a misioneros. Y él dice, bueno, los ayudo. Platicamos con él y él básicamente lo hizo todo, pro bono, todo. Hizo todo lo legal y todo. Y pues Living Gateways se formó. Y fíjate que eso fue lo único que hizo. De hecho, hoy en día ni tenemos comunicación con él lo hizo y todo y ya. Bueno, felicidades y formamos No Living sabía que eran Gateways. abogados ángeles. Dije. No me imaginé jamás eso. Así como apareció, se fue solo el cometido que tenía que hacer. Sí, fíjate. Y bueno, gracias a Dios, de ahí salió Living Gateways. Y pues hoy, gracias a Dios, Living Gateways es una organización reconocida también ahora en Estados Unidos con el gobierno federal y todo. Pues Dios nos ha ayudado a hacer eso también. Pero sí, todo el propósito que nosotros tenemos es alumbrar esta luz de Jesús en un área que sí está en tinieblas. No queremos platicarlo, no queremos hablarlo, o a veces sabemos que lo estamos sintiendo, pero no sabemos exactamente cómo expresarlo, con quién hablar esto, y es esta salud mental que nosotros necesitamos, es vital para todos nosotros en la vida, y ahora lo veo, ¿verdad? Porque yo era una de las personas que, yo no sé si han visto esos comerciales, ¿verdad? Que pasan en la televisión y bueno, si usted está sufriendo de depresión, ¿verdad? Y que no sé qué. Llame. Pobre los 1-800. deprimidos. Exacto. Y yo era el que decía, ore más, ¿verdad? O you know,
hombre, salga de eso. Conozco, dijo. Ya. Contándonos, Carlos. Yo era uno de ellos, pero ahora yo digo yo, wow, hay personas que realmente hoy en día están lidiando con situaciones bien difíciles en sus vidas, en esta área de salud mental. Y sí, la salud mental no solo, sí, por supuesto, es a platicar con personas, pero va más allá. Es cómo está tu vida física, cómo está tu alimentación, cómo está tu vida social, incluso cómo están tus relaciones personales con los demás. Y como yo digo, nuestra organización es cristocéntrica. Nosotros decimos, mira, te podemos ayudar, te podemos dar técnicas, te podemos ayudar en tu vida para que aprendas situaciones como no estar en estrés o por lo menos cómo lidiar con el estrés o cosas así. Pero al final, si Jesús no está en la foto, vas a Ujú. estar tratando de buscar ese vacío que nunca lo vas a poder llenar hasta que Él entre en nuestro corazón y entre en nuestra vida a ser el rey de nuestras vidas. Y eso es todo. Tu alma, tus sentimientos, tus pensamientos y por supuesto la vida espiritual que todos necesitamos seguir. Y por ejemplo, nuestros amigos de Todo Terreno, ¿qué encuentran actualmente en la fundación? ¿Qué servicios? ¿Cómo es que funciona? Pues mira, ahorita gracias a Dios nosotros estamos haciendo capacitaciones primero. Educación, básicamente educación. ¿Qué significa salud mental? Dando herramientas. Conferencias. Tenemos una conferencia anual que la estamos haciendo para que sea más constante o en frente de todos. Y también cuando hay casos de crisis dentro de nuestra website en Living Gateways, tenemos un directorio ahora de 8, pienso yo, son 8 profesionales cristianos que nosotros recomendamos si alguien está ya en una crisis severa, o que aquí ya estamos hablando un poquito más de una depresión demasiado fuerte. Bueno, ya hay situaciones con la mía en la que un profesional realmente tiene que seguirlo. El objetivo de educar a las personas es que, como les estaba diciendo, es de que muchas personas lo único que necesitan es a un acompañante que tal vez no es profesional, no tiene nada ni incluso de deseos de ser psicólogo ni nada, pero darle las herramientas profesionales para que estas personas, número uno, aprendan qué es esto de salud mental, uno, aprendan a verse ellos mismos también, dos, y luego aprender estas herramientas y aplicarlas cuando ya ellos están acompañando a alguien. Porque a veces la verdad es que solo se necesita de alguien que esté con uno y poder platicar con esta persona, pero saber exactamente a dónde lo estás llevando o cómo está pasando la situación. Pero también dentro de estas capacitaciones o dentro de esta educación, nosotros también ponemos mucho ¿cómo se detectar? Porque de repente, uy, esta persona sí ya está pasando una depresión clínica. nivel 7. Ya, Cabal. exacto. Y I mean, si está ya, ellos pueden detectar esas cosas y decir, ok, aquí necesitamos a un profesional. Entonces, Living Gateways también entra en ese sentido, en el que ya pueden referir a las personas. Sí, eso es lo que estamos ahorita haciendo como Súper. Y creo organización. que es importante, lo hablábamos, y tal vez para ir ya terminando, es que, digamos, en el pueblo del Señor, yo les conté que somos parte del Ministerio de 2 igual 1 en matrimonios, muchos amigos todoterreno nos conocen por ese lado, es de que tú tienes toda la buena intención de ayudar, ¿verdad? Y el Señor te va dando palabra para darle a los hermanos, pero qué importante es también ver esta parte profesional de poder tener un ABC de Ujú. cómo poder trabajar. Yo me recuerdo que en el CETECA había un seminario de consejería matrimonial, que siempre se me fueron pasando las fechas y nunca, ¿verdad? Para por lo menos tener tú una ruta y como bien tú dices, o sea, toda la preparación profesional sin el Señor, cada quien. En el caso nuestro es tener una guía profesional y sobre todo esa guía profesional el Espíritu Santo guiándonos. Ujú. Entonces, Ujú. pues para los amigos que trabajan en consejería o con matrimonios, qué sé yo, con adolescentes, creo que va a ser importante poner la página en el podcast para que puedan ver las fechas. Nos decías que en junio, si no estoy mal, Ya, el empieza 4 el diplomado. de 4 de junio empieza el diplomado al 29 de octubre, I believe. Son 21 horas de entrenamiento que se les da y sí, hay evaluaciones, tienes que estudiar y parte del diplomado también ofrece casos reales.
Y los instructores también son profesionales, son psicólogos los que están dando la clase, no es cualquier persona, también son psicólogos profesionales cristianos que están dentro de nuestro network. Esa palabra me la quitaste. Psicólogos profesionales cristianos, Ujú, ¿verdad? Que ujú. entiendan que ese temor de Dios. Ya, ya. Bueno, Ya, pues ya, gracias, sí. De hecho, dentro del diplomado, nosotros, no sé cómo se dice, que está incorporado poner siempre la palabra de Dios en todo. Entonces, no es solo la parte técnica, si nosotros siempre llevamos a la Biblia, es decir, look, aquí está, para que ellos puedan seguir también. No, y lo más importante, también recordar el segundo mandamiento que era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos saltamos siempre el a ti mismo, nos vamos al prójimo y creo que esto es Ya, amarnos a ya. nosotros mismos, cuidarnos, estar pendientes de eso, porque a veces pasamos los días con, digamos, yo en mi caso que soy diabético, muchas veces tengo esos mis días que no quiero salir de la cama, ¿verdad? Y es por lo mismo de la enfermedad y situaciones así. Ujú. Entonces creo que muchos vamos acumulando todo eso y no sabemos cómo luchar con eso. Entonces, si hay personas que también puedan tener todas estas situaciones, no sé si te pueden contactar o Sí, sí. cómo I mean, funciona. ahí en la website, si ustedes quieren, les damos el número de la oficina, Ujú, el correo y el website para que todos puedan y ahí con todo gusto. De hecho, ahí tenemos algunas herramientas ya. ujú. Hemos tenido webinars, hemos tenido podcasts de conversaciones con otras personas profesionales. Y, I mean, hay material ahí que está completamente gratis. Lo pueden ver el video, pueden verlo, y empezar a aprender. bueno, pues son herramientas. Y gracias por habernos traído esas herramientas, Johnny. El Señor ponía en mi corazón Isaías 26:3. No sabemos qué estás pasando, amigo todoterreno, pero la palabra del Señor hoy para ti y para nosotros dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Yo Sí. creo que Ujú. es un regalo que el Señor tiene tanto para ti como para nosotros y pues bueno, ya para ir terminando, don Eduardo. Pues solo recordarle amigos que se suscriban al canal, que puedan compartir con sus amistades, escuchar en el carro el podcast. La verdad es que estamos creciendo. Esta temporada 7 viene con temas bien importantes para poder tratar y sobre todo darle ese seguimiento, ¿verdad? Si en verdad están pasando por estas situaciones, compartirlo con un amigo que también pueda estar pasando en estas situaciones. Vamos a dejar los contactos en el podcast y cuando lo publiquemos para que ustedes puedan contactarse con Johnny y con Living y poder también hacer esa transición a decir, bueno, sí necesito ayuda, a reconocer eso. Creo que es la parte más importante porque si no, nos pueden ver en el tráfico que nos bocinaron y nos bajemos a pelear con No, ya no me estoy bajando, está muy peligroso. Bueno, pues amigo todoterreno, terminamos nuestro podcast de hoy recordándote que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.